clase más de geografía. A ver, por favor, espero que me escuchen. Espero que me escuchen la mayoría de ustedes. Sí se escucha. Sí, le correcto. escuchamos, profe. Sí se escucha. Se escucha. Oye. Ya. A ver, por favor. Sí le escuchamos. Antes de empezar la clase, quiero decirles, jóvenes, lo siguiente. Es triste la realidad con que vive el país. Como por ejemplo, por mi casa acá un señor que era el sustento de sus niños. El señor acaba de fallecer producto del COVID. Jóvenes, por eso yo les digo a ustedes, en estos momentos, jóvenes, es la unión de familiar. Cuidarse ustedes mismos y tratar de valorar a sus padres, porque ellos están haciendo el esfuerzo para llevarles, jóvenes, para la alimentación de ustedes. Y antes que nada, jóvenes, a veces me siento triste, pero tenemos aún así, jóvenes, el ser humano tiene que ser resiliente. Tratar de salir hacia adelante a pesar de todas las adversidades de la vida. Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase, jóvenes. El tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre del continente europeo. Bueno, ustedes tienen conocimiento, jóvenes. En la clase anterior estuvimos explicando sobre nuestro continente, el continente americano. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el continente en el cual, jóvenes, mayormente antiguamente se le conocía con el nombre del Viejo Mundo. ¿Por qué mayormente Viejo Mundo? ¿Por qué? Porque los europeos fueron los que se lanzaron a la conquista de las nuevas tierras. Y por eso a las nuevas tierras que conquistaron en América lo conocían con el Nuevo Mundo. Entonces, el tema que vamos a centrarnos el día de hoy es en el continente europeo. El continente que, jóvenes, fue principalmente en el lugar donde mayormente se expandió más esta pandemia. A pesar de que fue en Asia donde se originó, pero donde mayormente causó una repercusión y producto, jóvenes, producto de las visitas de muchas personas que hacían en esos países, se expandió a los demás continentes. Ahora, el tema que vamos a tratar el día se conoce con el nombre del continente europeo. Bueno, Europa es un territorio que de igual manera está conformado, se une con el continente asiático. Mayormente, algunos países de este continente europeo se le conocen con el nombre de euroasiáticos. Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, jóvenes, más pequeño del planeta, porque el mundo no podemos decir del planeta, mayormente. Es el segundo continente más pequeño del planeta. Entonces, el último es Oceanía, el penúltimo es Europa. Pero Europa hace la unión, jóvenes, de igual manera con el continente asiático, como les mencionaba anteriormente. Tiene una superficie de 10.530.751 kilómetros. Entonces, si estamos hablando del continente europeo, podemos decir lo siguiente. Si hablamos de Europa, por el norte limita, jóvenes, por el norte, este es Europa, pueden apreciarlo ustedes, jóvenes, este es Europa. Entonces, podemos decir lo siguiente. Por el norte limita con el océano glaciar ártico. ¿Pero por qué decimos el océano glaciar ártico? Porque está casi comprendido en esta zona. Terminando el continente europeo, aquí está el océano glaciar ártico. ¿Recuerdan ustedes el famoso círculo polar ártico? Ahí entonces, dentro de esa zona, está el continente europeo, limita por el norte. Jóvenes, si hablamos de que mayormente limita por el norte, con el océano glaciar ártico, entonces por el oeste, por simple deducción, por el oeste podemos decir lo siguiente: norte, oeste. ¿Qué significa el oeste? Limita por el océano Atlántico. Por el océano donde mayormente se iniciaron la conquista de los nuevos territorios, del Nuevo Mundo. ¿Y quiénes fueron mayormente los beneficiados? Los países, recuerdan ustedes, jóvenes, en el tema de historia, los países de la península ibérica. Los países de la península ibérica.
Entonces, inclusive jóvenes, podemos apreciar aquí se encuentra la zona del mar Mediterráneo. En la zona del mar Mediterráneo, en el pasado, los europeos realizaban el comercio con los países de Asia. Recuerden que el tema anterior tratamos de hablar algo de historia con países de Asia, jóvenes. Y aquí, donde cerraron el paso, jóvenes, donde cerraron el paso, motivo por el cual los europeos se lanzaron a tratar de buscar nuevas rutas para llegar a las Nuevas Indias. rutas a las Indias. Correcto. Y entonces la causa fue, ¿recuerdan? La famosa peste negra. Si en esos tiempos, jóvenes, hubiese aparecido el famoso COVID, de igual manera se hubiesen cerrado las fronteras. Pero hoy en día, jóvenes, los medios de comunicación son demasiado, como les digo, jóvenes, en aquellos tiempos, por mar se demoraba más de un mes, por ejemplo, para llegar a un continente, por decir. Pero hoy en día, por el producto por ejemplo, transporte marítimo, transporte aéreo, jóvenes, puede llegar más rápido. Por esos motivos por el cual hoy en día esta pandemia se ha expandido. Si esa pandemia hubiese aparecido en aquella época, solamente se hubiese desarrollado en ese lugar y no hubiese llegado al nuevo mundo, es decir, América. Ahora sí, yo les decía a ustedes, jóvenes, el norte, océano glaciar ártico, oeste, océano, jóvenes, el océano Atlántico, y por el sur tenemos el famoso mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. El lugar mayormente donde en el pasado se desarrollaron los famosos imperios. Los imperios de Occidente. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron los imperios de Occidente? A ver, chicos. El Imperio de Roma. Correcto, Imperio de Roma o Imperio de Grecia. Los dos imperios formaron parte del continente europeo. Correcto, jóvenes. Ahora sí, tratamos de avanzar, jóvenes. Debemos de recordar que el continente europeo tiene mayormente 50 países. 50 países, a pesar de que hay territorios que son dominados por otros países, es decir, fuera de sus fronteras. Pero dentro de los países son 50. Vamos a hablar un poquito, jóvenes, de la vertiente hidrográfica. ¿Qué significa la vertiente hidrográfica? Mayormente, recuerdan ustedes cuando tratábamos del tema de la hidrósfera, la hidrósfera significa la cantidad de agua que hay en el planeta. En la atmósfera. Sí. Los lagos, los mares, ríos. Sí, correcto. Hidrósfera, jóvenes, no se olviden, 71% agua, 29% parte continental. Pero cuando hablamos de hidrografía, es la ciencia que se encarga de estudiar las aguas, como había mencionado su compañera anteriormente, ríos, lagos, lagunas, etc. Pero cuando hablamos de vertientes hidrográficas, ¿qué significa? Lo que mayormente se desarrolla en un continente. Por ejemplo, en el caso del Perú, en el Perú existen varias vertientes hidrográficas. Lo más sorprendente, jóvenes, que son 3 las más importantes. Por ejemplo, en el caso peruano, la vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Atlántico o Amazonas, la vertiente hidrográfica del Titicaca. Pero estamos hablando como un ejemplo. Pero cuando hablamos del continente europeo, jóvenes, la vertiente hidrográfica son de la siguiente manera. La vertiente hidrográfica, vertiente del Ártico, la vertiente del Atlántico, jóvenes. Son las más importantes del continente europeo. Los ríos, chicos, los ríos de la vertiente del Ártico o de la vertiente hidrográfica del Ártico, jóvenes, son ríos que mayormente siempre sus aguas son muy frías. Y hay temporadas que estos ríos, jóvenes, se convierten mayormente, se ponen parte sólida, es decir, se forma hielo. Entonces, son ríos que con larga frecuencia se congelan, jóvenes. Entonces, pero cuando hablamos de los ríos de la vertiente del Atlántico, son ríos largos y caudalosos, en comparación a los demás. Son de régimen regular. Por ejemplo, tenemos el río Sena,
el río Elba y el río Oder. Entonces, cuando hablamos, pero también hablamos de la otra vertiente, porque hemos mencionado que por el sur limita Europa con mar Mediterráneo. También tenemos que hablar de la vertiente del Mediterráneo. ¿Qué pasa con la vertiente del Mediterráneo, jóvenes? La vertiente del Mediterráneo, sus ríos son de corto recorrido, son pocos caudalosos. ¿Qué significa, jóvenes? Cuando hablamos de caudal, tenemos que entender un término. Cuando hablamos de caudal, significa la cantidad de agua que tiene un río. A veces, por ejemplo, el río Tumbes, su caudal ahorita es bajo, pero en época de lluvia, jóvenes, aumenta su caudal. Por lo tanto, los ríos de la vertiente del Mediterráneo son ríos de corto recorrido, son pocos caudalosos y son de régimen irregular. Por ejemplo, uno de los ríos más importantes de la zona del Atlántico es el río Ebro. No debemos olvidar que los ríos más caudalosos del continente europeo son el río Danubio. El río Danubio, sí. Jóvenes, desemboca. Incluso hay una canción con ese río. Sí, hay el Danubio Azul. Sí, sí. Ajá, sí, el Danubio Azul. Si a Toquino, lo bailas. No hay problema. A ver, niños. El río Danubio es el más caudaloso del continente europeo y desemboca principalmente en el famoso Mar Negro. ¿Pero por qué decimos desemboca? Porque hay ríos, niños, no sé si habrán escuchado el término afluente y efluente. ¿Qué significa el afluente? El afluente son los ríos que desembocan en un colector común. Puede ser en un lago o en un río de mayor envergadura. Por ejemplo, el río Guayaga, el río Marañón, descarga sus aguas al río Amazonas. Y el río Amazonas descarga sus aguas al Océano Atlántico. En este caso, por ejemplo, el río Ramis, el río Suche, son ríos que se encuentran en la región andina, descargan sus aguas en el lago Titicaca. Pero en este caso, jóvenes, como estamos hablando del continente europeo, los ríos, el río Danubio es el más caudaloso del continente europeo y desemboca principalmente en el famoso Mar Negro. Pero el río, jóvenes, mientras que el Danubio es el más caudaloso, es decir, que tiene más cantidad de agua, el río más largo de toda Europa es el río Volga, que desemboca, jóvenes, en el famoso Mar Caspio. No sé si habrán oído hablar, jóvenes, ustedes del Mar Caspio. El Mar Caspio, jóvenes, es uno de los lagos más extensos del planeta. Pero ¿por qué al Mar Caspio le consideran con el nombre de lago, jóvenes? Porque está rodeado de la zona continental. Dicen que hace millones de años el Mar Caspio descargaba es decir, tenía contacto con el océano. Pero posteriormente, producto de los movimientos de la formación del relieve terrestre, jóvenes, se fue dando origen, principalmente el Mar Caspio fue adaptando una zona. Entonces, tenemos lo siguiente, jóvenes. El relieve. Cuando hablamos de relieve, por ejemplo, podemos decir, si hablamos del relieve de América, principalmente en América, por decir, en América del Sur está rodeado por un conjunto de montañas. Y este conjunto de montañas se le conoce con el nombre de cordillera. Cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. Pero, por ejemplo, también en la zona de América del Norte, también un pequeño conjunto de montañas, pero no tan importantes como la de América del Sur. Jóvenes, en Europa, de igual manera, el relieve de Europa mayormente es un relieve que mayormente está cubierto por pequeñas montañas. Inclusive la zona más alta del continente europeo, jóvenes, no llega a ser la parte más alta, no llega a superar a la parte más alta del Perú. No llega a superarla. Inclusive, jóvenes, por eso decimos que son pequeñas elevaciones, no son inmensas como las que se encuentran en América o las que se encuentran en Asia.
Y por eso el clima también, ¿cierto? ¿Ah? Y por eso el clima, o sea, debido a las pequeñas montañas, Sí. el clima es más frío. Sí, su clima es más frío, pero el clima de Europa es más frío, jóvenes. Recuerden ustedes, Europa está, no sé si recuerdan las famosas líneas imaginarias. El América, por ejemplo, América del Sur está Es que cerca de la línea América ecuatorial, está pero cerca de la Europa, línea ecuatorial. jóvenes, Claro. está dentro, después de la zona, después de los trópicos. La mayoría de países de Europa, después de los trópicos, entre los trópicos y los círculos polares, significa que el clima de ahí es frío. Por eso no se dan cuenta, jóvenes, cómo la madre naturaleza, por ejemplo, el ser humano, inclusive hasta en la forma de alguna forma del rostro nos hace ver diferentes, pero es por los climas. Entonces, vamos a ver, jóvenes, lo siguiente. En Europa, mayormente habiendo mencionado, jóvenes, destacan las grandes llanuras europeas, que se extienden famosamente con el nombre conocido de los montes Urales, que aquí pueden observar ustedes, jóvenes. Mayormente las llanuras, montes Urales. Los montes Urales también sirven para dividir al continente europeo con el continente asiático. ¿Por qué? Porque Asia va de la mano, está pegado con Europa. Ahora sí, jóvenes, desde los montes Urales que se extiende desde Rusia y llega, jóvenes, hasta el río Weser en Alemania. La montaña más alta de Europa se encuentra en la zona del Cáucaso, en los Alpes, mayormente en esta zona que pueden apreciar, jóvenes, acá. El pico más alto es el monte Elbrus. Fíjense, mientras que el Huascarán mide 6.000, dice cuánto, mientras que el pico más alto de América, más de 6.800. El pico más alto de Europa no lo supera. Tiene solamente 5.642 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es? El monte Elbrus. Pero también destacan otro en segundo lugar, además del monte Elbrus, en el segundo lugar en cuanto en altura, lo tiene, jóvenes, el monte Black, que queda también en Europa. ¿Cuánto mide el monte Black? 4.807 metros sobre el nivel del mar. Pero si tratamos de hacer una ubicación, estas partes más altas de Europa, y le hacemos ubicación dentro del planeta, la parte más alta del planeta, estos se encontrarían entre el número aproximadamente entre el número 20 o 21. Porque los primeros lugares los tiene Asia, segundo lugar lo tiene América del Sur. En América del Sur hay como más de 5 picos más altos. Ahora sí, chicos. A ver, por favor. A ver, ¿quién tiene, por favor, su audio? A ver, había mencionado, jóvenes, lo siguiente. Si hemos mencionado el relieve, vamos a ver la división política. ¿Qué significa división política? Los países que forman parte del continente europeo. Entre los países que forman parte del continente europeo, debemos recordar, jóvenes, la mayoría de países del continente europeo son países, jóvenes, mayormente desarrollados. El 90.5% países desarrollados de Europa. Mayormente dentro de estos países desarrollados que se encuentran en Europa, jóvenes, la mayoría de ellos, su mano de obra es bien pagada. ¿Qué significa su mano de obra bien pagada? Motivo por el cual cuando hablamos del continente europeo, los europeos en el pasado aplicaron una política sobre la demografía. ¿Qué significa? Por ejemplo, en cada familia tendrá 1 a 2 hijos nada más. Y esto les ha traído problemas en el futuro. Inclusive algunos jóvenes solamente no han querido, formar su hogar y no han querido tener casi muchos sus niños, o pocos niños han habido, que inclusive, producto de esta mala planificación familiar, jóvenes, las empresas que forman parte de los países europeos se ven obligados a contratar mano de obra de otros países. ¿Qué significa? Mayormente de América o de Asia. ¿Y quiénes se encuentran trabajando en sus fábricas? La mayoría de ellos, europeos, no, asiáticos. Americanos. Entonces, motivo por el cual, jóvenes, la mayoría migra hacia Europa.
El país donde es más pagado, por ejemplo, un médico, donde es mejor pagado un médico es en Inglaterra. Inglaterra, Alemania. Me cuenta, jóvenes, mi cuñada, que el país más afectado de esta crisis económica que ha pasado hace poco es España. El país más afectado de todos ellos, de Europa, del problema de la pandemia, España. Jóvenes. Pero, para que se den cuenta, pero el Perú lo ha superado a España en pandemia, en los contagiados. Jóvenes, si tratamos de hablar de la división política, podemos decir lo siguiente. Mayormente son 50 países que forman parte del continente europeo. Pero también estamos incluyendo a Rusia y a Turquía. Pero ¿por qué a Rusia y Turquía? ¿Por qué lo mencionamos a Rusia y a Turquía y no mencionamos otros países? Porque, jóvenes, Rusia y Turquía tienen también territorios en Asia. Tienen también territorios en Asia. Por lo tanto, jóvenes, mayormente, por ejemplo, Rusia y Turquía son países euroasiáticos. Euroasiáticos. Ajá. Euroasiáticos. ¿Cuál es la isla más grande, jóvenes? La isla más grande, jóvenes, del continente europeo Reino Unido. era en Reino Unido, que está acá, jóvenes, en Irlanda, mayormente es la isla más grande. Reino Unido, jóvenes, es un conjunto de islas y dan origen entre ambas, varias, dan origen, por ejemplo, al país conocido como Inglaterra, pero no digamos que eso, cada uno forma reinos aparte, independientes. Por eso se dice Reino Unido. El punto más bajo, jóvenes, ¿qué significa? Cuando hablamos de punto más bajo, significa la depresión en la zona continental. La depresión en la zona continental se encuentra cerca del famoso mar Caspio. ¿Con cuántos metros metro bajo nivel del mar? 28 metros bajo nivel del mar. Así como, por ejemplo, en Perú, la zona más baja del Perú, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes? La depresión de Sechura. Correcto, mayormente depresión de Sechura, correcto, jóvenes, correcto. Entonces, podemos decir lo siguiente, niños, el río más largo es el del continente europeo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el río Volga. Y el Volga pasa mayormente por el país de Rusia. ¿Cuántos metros tiene? 3.690 kilómetros de distancia, el río. Cuando hablamos, jóvenes, cuando estamos hablando de esto de la división política, podemos mencionar, por decir, la capital que se encuentra en la parte más alta. Por ejemplo, si hablamos del Ecuador, la capital más alta, la parte más alta del Ecuador es Quito. Por ejemplo, si estamos dando un ejemplo, en el caso de los países de Europa, si mencionamos la capital más alta, se encuentra en Madrid. La capital más alta de todos los países europeos, la capital más alta es Madrid. Se encuentra a 655 metros sobre el nivel del mar. 655 metros. Es similar como decir una meseta, pero las mesetas en el Perú sobrepasan esa distancia. Jóvenes, el río, si tratamos de ver de la división política, el río, jóvenes, el río mayormente se le conoce como el río internacional porque pasa por 6 países, se conoce con el nombre del río Danubio. Río Danubio pasa por 6 países. O si hacemos una comparación, el río Amazonas, chicos, el río Amazonas pasa por varios países, como por ejemplo no solamente Perú, sino también Brasil. No solamente Brasil, sino también Colombia, por ejemplo. Europa tiene micropaíses. ¿Qué significa? Pequeños territorios que ya forman parte de una nación muy independiente. Por ejemplo, tenemos la más pequeña de toda Europa. Esos micropaíses. Disculpa, es el Vaticano. Es el Vaticano, joven, donde Quería preguntarle si esos micropaíses son... Disculpa. Que si esos micropaíses podrían decirse que son estados o pueblos, algo así. Pero son ciudades. países independientes. Esos son pequeños pueblos, pero que son independientes, no dependen de ninguna nación. Tenemos la ciudad de Vaticano, tenemos Monaco, jóvenes. Inclusive tenemos
Por enclaves, ejemplo, profe. Malta, Andorra, jóvenes, son pequeños territorios que forman parte de una nación independiente. Ojalá Dios quiera. A ver, chicos, no sé si ya han podido apreciar ustedes, ya les han entregado el módulo. A ver, jóvenes, traten de grabarse la información porque voy a ir grabando, voy a ir tratando de dar respuestas en algunas preguntas que están en la actividad en clase. ¿Cuál sería el país más septentrional de Europa, jóvenes? El país más septentrional de Europa, cuando hablamos septentrional significa al norte. El país más septentrional de Europa es Noruega. Jóvenes, Noruega. Noruega. La primera es Noruega. Porque si vemos el mapa, jóvenes, será Noruega. De acuerdo a la ubicación. Segunda pregunta. Los países, los Alpes. ¿Qué significa? Los Alpes andinos, cuando hablábamos del relieve. De los Alpes andinos, jóvenes, cruza principalmente por Austria. Jóvenes, trata de pasar de Austria a Italia, Alemania, pero no pasa, chicos, no pasa por Inglaterra. No pasa por Inglaterra. Entonces, la pregunta número 2 sería la E. ¿Quedó claro? La tercera pregunta. ¿Cuántos países posee Europa? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. 50. La cuarta pregunta dice, jóvenes, la cuarta pregunta dice, meseta ubicada en España. La Baviera. meseta se encuentra Baviera. Baviera. Ah, Es macizo central. ya. Macizo central, la C, la cuarta. La quinta pregunta, jóvenes, porque nos gana el tiempo, preferible que nos sobre que nos falte. La quinta pregunta. Dice, ¿cuál será el océano que baña al Reino Unido? Atlántico, pues correcto. Atlántico. Sí, por deducción, jóvenes, acuérdense bien la ubicación. Océano Atlántico. El océano Atlántico es. Y hablamos de la pregunta número... Ay, Dios. Hablamos de la pregunta número 6. A ver, chicos. El río Danubio. El río Danubio, jóvenes. Selva Negra. Selva Negra. Chico, correcto. ¿Quién dijo la respuesta? Vertis. Vertis. Chicos, pero ¿dónde queda la Selva Negra? La Selva Negra queda en Alemania. El río Danubio nace en Selva Negra. Y que quede en Alemania. Y la pregunta número 7. El estrecho de Gibraltar. Europa y África. Europa y África. Gracias, Vertis. El famoso estrecho de Gibraltar une Europa y África. Correcto, jóvenes. La pregunta número 8. Dice, la cordillera de los Apeninos está ubicada... Italia. Correcto. La cordillera de los Apeninos está ubicada en el país de Italia, jóvenes. La pregunta número 9. ¿La isla Feroe le pertenece a qué país, jóvenes? Dinamarca. Correcto, Vertis. La isla Feroe le pertenece a Dinamarca. Chicos, el monte más alto de Europa. Elbrus. El monte Elbrus, chicos. Ahí van 10 que ya les he dicho la respuesta y ya he constatado con ustedes. Esta grabación está, jóvenes, recuerden ustedes en el archivo en el CNE. A ver, yo les hago una pregunta, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes, pero en la actualidad, cuál es el país de Europa que mayormente destaca en el aspecto de la medicina, la fabricación de medicina? Inglaterra. No. España. Escúchame, por favor. Alemania. No, escúcheme, correcto. Ya anda, profe. Sí, Alemania mayormente destaca en la industria farmacéutica. Chicos, Alemania, recuerden ustedes, fue el causante de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también fue, jóvenes, el más castigado porque obligado a pagar grandes deudas. Pero a pesar de eso, Alemania trató de seguir hacia adelante. Chicos, en el pasado Alemania la dividieron, pero posteriormente, jóvenes, hoy en día Estados Unidos formado parte se ha hecho una sola nación.
Profesor, pero gracias también a esa guerra la medicina de Alemania pudo avanzar porque, o sea, los Pero, alemanes o sea, eliminaban. sí está bien lo que dices, pero tuvo que sacrificar varias vidas. No se dan Sí. cuenta. Por ahí jóvenes me mencionan lo siguiente, algunos señores. Dicen que un personaje que mayormente que es un multimillonario, fue el que fabricó, invirtió para que se fabrique, para inventar este virus, jóvenes. Que nació en Estados Unidos, no se dan cuenta. Y después lo pusieron a la prueba en Asia, por ejemplo. Tiene razón, jóvenes. Pero gracias a Alemania, la medicina salió hacia adelante, pero sacrificó, jóvenes, a mucha gente inocente. Por solamente en la Segunda Guerra Mundial, para ver el grado de dolor que puede soportar el ser humano, jóvenes, así, a simple vista, jóvenes, lo sacrificaban a las personas. Y, por ejemplo, si hablamos de otro, hasta ver hasta qué grado el ser humano puede aguantar sin tomar agua. No se dan cuenta, jóvenes, vean los casos. Bueno, si hablamos de eso, bueno, eso fue el pasado, jóvenes. Lo más importante es que el ser humano trata de luchar para seguir hacia adelante. Lo más importante es buscar la unión hoy en día. Porque para vencer al enemigo número uno de esa pandemia, jóvenes, es la unión. Principalmente la unión en familia. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. ¿Cuál era el país más pequeño? ¿Cuál era el país más pequeño, jóvenes? El Vaticano, Ciudad de Vaticano. Pero ese es micropaís, profe. Pero el micropaís, pero país, es país sigue más siendo- pequeño. ¿Sí? Mi pregunta es la siguiente, chicos. Mi siguiente pregunta. Mayormente, antes de utilizar las rutas del Atlántico, ¿cuál era mayormente la ruta que utilizaban los europeos? El mar Mediterráneo para comerciar. El Mediterráneo, correcto, joven. Hey, chicos, en el pasado se formó, a ver, digamos ustedes, en el pasado se formaron dos grandes civilizaciones ahí en Europa. ¿Cuáles fueron? El romano. Grecia y Roma, Grecia y Roma. El griego y el Grecia y romano. Roma. El griego y romano. Correcto, Griego y romano. chicos, correcto. Mi pregunta es la siguiente. A ver, les iba a hacer una broma, pero mejor no. A ver, chicos. ¿Cuál es la potencia número uno de Europa? Rusia. Rusia. Correcto, correcto. Rusia. Yo me iba a equivocar y felizmente que dio la respuesta correcta, jóvenes. ¿Por qué, jóvenes? Y a pesar de esto, Rusia es el país menos afectado por la pandemia, porque las medidas que se aplicaron fueron más drásticas. Es que el presidente está tomando buenas medidas. O sea, Correcto, toma pero buenas profe, precauciones. Chicos, Putin. correcto. No acá como el Perú, jóvenes, porque un militar trató de implantar la fuerza, jóvenes, lo sacaron de su trabajo. Los sancionó. Claro, jóvenes. Ahora sí, niños, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el río más caudaloso? El Volga, Rusia. No, ¿estás seguro? El Cairo. El río Cairo. ¿Cómo? Yo me he dicho Cairo. Danubio. El Danubio. El más extenso. El Nilo. ¿Quién está hablando por ahí? El El más Caspio. extenso de Europa. El Volga. El Volga. Ajá, el Volga. De Rusia. Córdoba, profe. Córdoba, ¿tú dijiste Nilo? No, yo dije dijo Volga. Miranda. Justin dijo Nilo. Ya no, normal, nos equivocamos los seres humanos. Lo más importante es que tratar de corregir.